hermoso tema, maravilloso. Y es acerca de Moisés. Es acerca de Moisés. Gloria a Dios. La Biblia tiene temas interesantes y maravillosos que tiene la Biblia. Interesantísimo. Una gran cantidad, una gran variedad de temas. Pero quiero mirar un detalle muy importante en la vida de Moisés. ¿Cómo te imaginas a Moisés cuando su hermana lo metió en una canastilla? Vamos a hablar así en términos general. En una canastilla, en una canasta, en una barquita pequeña, por así decirlo. Cuando la hermana lo metió allí, ¿te imaginas que lo soltó en el río y que la canastilla iba por el río? Más o menos te lo imaginas así. Así lo imaginamos mucho. Que Moisés iba en esa barquita, canastilla, canasto, como sea, y iba por encima del río. Eso es lo que creemos. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a mirarlo. Libro de Éxodo, capítulo 2. Te voy a leer el verso 3, 4 y 5. Y vamos a analizar estos tres textos, estos tres pasajes bíblicos, estos tres versículos, con sabiduría de Dios. Y vamos a dar cuenta, si era que la barquilla iba, la canastilla iba nadando en el río y Moisés iba allí metido, o si fue que se quedó en un lugar quietecito allí. Dice el verso 2, capítulo 2, verso 3, 4 y 5. El 3, el 4 y el 5 del capítulo 2 de Éxodo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, dice esta versión Reina Valera del 60, arquilla de junco, y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal. Esa es la palabra que tienes que grabar. En un carrizal, a la orilla del río. Entonces tenemos la arquilla esta en un carrizal a la orilla del río. Dice el verso 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Verso 3 nos dice una arquilla a la orilla del río, ¿verdad? En unos carrizal. Dice el verso 4 que su hermana se puso a lo lejos a ver qué le acontecía. ¿Te estás imaginando que la arquilla iba encima del agua? Verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vieron la arquilla donde estaba Moisés metido en una arquilla. ¿Dónde la vieron? En el carrizal. O sea, en el mismo lugar, carrizal, fue donde pusieron la arquilla. Y la hermana se queda por acá lejos a ver qué acontece en una arquilla a la orilla del río. Cuando vienen las doncellas de la hija del faraón, ven la arquilla en el carrizal. O sea, en el carrizal lo pusieron la arquilla. Y la sierva de la hija, las doncellas de la hija del faraón, vieron la arquilla en el mismo carrizal. ¿Tú crees que se movió de allí? Para mí no. En el mismo lugar donde lo pusieron, allí mismo lo encontraron. No iba nadando en el río, no. No iba flotando en el río, no. Se quedó, la pusieron la arquilla, la pusieron en el carrizal, y en el carrizal la encontraron. Mírala en diferentes versiones. Esta que te estoy leyendo, Reina Valera 1960. En las diferentes versiones vas a encontrar diferentes nombres, pero vas a encontrar la arquilla allí en el nombre que le dieron. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque nosotros solo repetimos lo que oímos, no lo que leemos. Y lo que leemos, siempre lo leemos con el pensamiento de lo que oímos. No es así. Lee la Biblia y estúdiala. Y así como este punto, hay
diferentes puntos más que no es lo que nosotros enseñamos. La Biblia es la palabra de Dios y nos edifica. Dios te bendiga.